what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar 3 historias de Reddit protagonizadas por niños. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Sé que muchos de ustedes disfrutan un montón los episodios de historias paranormales de Reddit, y a lo largo de los años compartimos algunas historias bastante peculiares. Para el episodio de hoy elegí 3 en particular que tienen una cosa en común. Las 3 están protagonizadas por niños y narradas por sus padres en un foro sobre experiencias paranormales. Dejé para lo último una que no clasifica del todo como paranormal, pero aún así me pareció muy curiosa para compartir y sobre todo para saber si alguna vez les pasó algo similar. Bueno, he dicho todo lo que tenía para decir, así que sin más, comencemos con la primera historia. La experiencia que voy a narrar sucedió hace unos 4 años. No fue el primer suceso paranormal que me ocurrió, pero sí el que más me asustó. Una noche, mi hijo de 2 años y medio nos despertó a mi marido y a mí al meterse en nuestra cama. Yo no podía volver a dormirme, así que decidí ponerme a trabajar en un proyecto en mi cuarto de manualidades. Estuve ahí unos 45 minutos cuando de pronto el monitor de la cámara del bebé empezó a parpadear rápidamente. Por seguridad, tenemos una cámara en la habitación de nuestro hijo y una en el living. Me acerqué al monitor y lo agarré. De repente, emitió un sonido agudo y muy alto que me hizo asustar, y por eso lo dejé caer al piso. Cuando levanté el monitor para volver a chequear la pantalla, vi a mi hijo en el living, duro como una estatua y mirando fijamente a la pared. Empecé a caminar hacia allí para buscarlo y por un momento dejé de mirar el monitor. Cuando volví a chequearlo, la cabeza de mi hijo se giró por completo y sus ojos se dirigieron directamente a la cámara, como si me estuviera mirando a mí. No tenía absolutamente ninguna expresión en su cara. Salí de la habitación de manualidades corriendo y cuando llegué al living estaba vacío. Entré a mi dormitorio y encontré a mi hijo profundamente dormido en la misma posición en la que lo dejé antes de irme. Mi marido levantó la vista del libro que estaba leyendo. Le pregunté si el bebé se había despertado y deambulado por el living, pero me dijo que no. Le pregunté si acaso él se había levantado para ir al baño o a la cocina en algún momento, pensando que quizás no había visto a nuestro hijo intentar seguirlo. Pero mi marido jura que no se levantó de la cama y que nuestro hijo había estado roncando tranquilamente todo ese tiempo. Esta no fue la primera vez que vi un doppelganger, pero las anteriores fueron tan breves que realmente no me dieron tiempo de asustarme o registrarlo del todo. Esto fue diferente, no fue solamente un vistazo. Fue la mirada de la cara de mi hijo, esa mirada vacía cuando giró la cabeza para mirar a la cámara. Pasaron 4 años, pero escribiendo esto todavía me dan escalofríos. Historia número 2. Las escaleras de mi ático llevaban 3 días oliendo a pelo quemado.
Tengo una casa muy vieja y con corrientes de aire, y para ser honesto, me parecía muy extraño que solo esa zona oliera así. Al cuarto día de este olor, llegué de trabajar justo antes de medianoche y apenas crucé la puerta, sentí la presencia de alguien detrás de mí, respirándome en la nuca. La sensación era tan fuerte que fui a buscar un espejo y lo puse cerca de mí para poder controlar. Además de eso, me bañé con la cortina de la ducha abierta porque sentí una necesidad de chequear la habitación en todo momento. Después de ducharme estaba un poco menos nervioso, al menos hasta que pasé por delante de la habitación de mi hija de 4 años. La puerta estaba cerrada, pero la escuché hablar dormida, y entonces oí un fuerte golpe. Abrí despacio la puerta y la encontré durmiendo encima de las sábanas y el montón de peluches con los que insiste en dormir todas las noches esparcidos por toda la habitación. Encendí la luz, di un vistazo general en la habitación y comprobé su respiración. Todo parecía estar bien, así que me fui a la cama. A la mañana siguiente le pregunté si había tenido una pesadilla. Me dijo sí, había un hombre sin brazos y con salsa en la cara y no paraba de reírse de mí. Le dije que se fuera, pero no quiso. Entonces, un brazo salió de la pared y me tiró contra el techo, y yo me volví a caer en mi cama y me volví a dormir. ¿Salsa en la cara?, le pregunté. Sí, roja, como la de los fideos. Después de esa situación, limpié energéticamente cada rincón de cada habitación de la casa, y también a toda mi familia. No ha habido ningún incidente importante desde entonces, pero desde que estamos en la casa, una vez al año por lo menos, alguna cosa se cae de un estante en el sótano o en el ático. Algo que sigue pasando aún hasta el día de hoy. Historia número 3. Mi hija de 6 años siempre nos ha contado cosas sorprendentes, a veces de forma espeluznante, cosas que nos dejaron preguntándonos cómo sabía ella lo que nos estaba diciendo. Les doy algunos ejemplos. Cuando mi hija tenía 2 años, quedé embarazada nuevamente. Solo lo sabíamos mi marido y yo. No queríamos decírselo todavía porque habíamos perdido un embarazo poco tiempo antes y no queríamos que se entusiasmara aún. Una noche estábamos cenando y mi hija se vuelve hacia mí para decirme: «Hay un bebé en tu panza». La miré sorprendida y me volteé hacia mi marido para preguntarle si él se lo había contado, pero me juró que no. Le pregunté si era nene o nena y me respondió: «Es un nene, pero yo quería una nena». Efectivamente, su hermanito llegó sano y salvo 9 meses después. Eso mismo hizo con una de sus maestras en la guardería. Un día, de la nada, la miró y le dijo: «Vos también tenés un bebé en la panza». Ella se rió y dijo que no, que la que tenía el bebé era yo, su mamá. Sin embargo, una semana después, esta maestra me contactó para contarme que efectivamente estaba embarazada. Le preguntamos a mi hija si era nene o nena y dijo nena. Por supuesto, 9 meses después, la maestra dio a luz una nena. Para la época en que mi hija cumplió 5, mi mamá empezó a tener problemas cardíacos. Un día la ingresaron en urgencias por un infarto, pero finalmente resultó ser una fibrilación auricular. Yo estuve nerviosa todo el día por mi madre, pero cuando me dijeron que estaría bien, me empecé a calmar. A la tarde fui a buscar a mi hija al colegio. Estaba en su salón haciendo equilibrio sobre una mesa y cuando me vio, se cayó hacia atrás. Me acerqué a levantarla y al comprobar que no se había lastimado le dije: «Al final fue solo un susto, ¿no?». Y ella me respondió: «Sí, pero ¿sabés qué me asusta más?
que la abuela se muera. Me quedé en shock. Mi hija no tenía idea de que mi mamá había sido ingresada al hospital ese día y ni siquiera sabía sobre sus problemas cardíacos. Le pregunté por qué decía eso, me dijo que no sabía y siguió su día como si nada pasara. La última anécdota que tengo para contarles hoy pasó hace poco. Mi hija ya tiene 6. Una noche, mi marido la estaba acostando y me contó que justo antes de dormirse, lo miró con expresión curiosa y le preguntó: ¿alguna vez estuviste en un tren fantasma? Mi marido estaba en shock, pero yo no podía entender el por qué. Entonces me mostró un mensaje que le había mandado su hermana un rato antes de la conversación con mi hija. En este mensaje le mostraba un tren fantasma para visitar en un viaje que estamos planeando. Mi marido tuvo su celular encima en todo momento. Jamás estuvo al alcance de mi hija. Después de tanto tiempo, ya deberíamos estar acostumbrados a estas cosas. Pero debo decir que a pesar de todo, a veces todavía logra sorprendernos. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.